Momento de entrevistas, es momento del análisis, por ello recibimos en nuestros estudios a Giulio Cellini. Él es abogado, consultor político, además director de LOC Consulting. Buenos días, bienvenido. La Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. El tema que hoy nos ocupa, hoy es noticia, la violencia en América Latina. Lamentablemente, los principales diarios del mundo y también en Venezuela están de luto con esta información de el presidente de Haití asesinado. Y no solo esto, también distintos temas de violencia, pues hoy son los titulares en nuestra América Latina. Vamos a iniciar de inmediato, Giulio, conversando sobre Haití y el hecho ocurrido el día de ayer. Un país que no inicia una crisis con este lamentable suceso, sino que ha venido, pues en los últimos años, teniendo una serie de eventos políticos que lamentablemente termina ayer un nuevo episodio con el fallecimiento del presidente, con el asesinato, un magnicidio. Sí, efectivamente son los acontecimientos lamentables que parecía que por momentos pensamos que habíamos superado en América Latina, y desafortunadamente hemos visto un recrudecimiento de la violencia en algunos países y muy en particular Haití, donde además hay un país con una coyuntura muy compleja, una crisis política que ya tiene mucho tiempo, pero que se ha fortalecido en los últimos 2 años en particular, y además un país pues con una gran pobreza, azotado además por la pandemia, y con una particularidad, un país donde las bandas criminales pues y las bandas armadas tienen una gran predominan, pues, un país donde la población está enormemente armada, y estas son las consecuencias. Es decir, cuando las instituciones no dan salida a las crisis, pues, en el orden político, muchas veces entonces se dirimen a través de este tipo de mecanismos que son realmente lamentables. El asesinato de un presidente, pero hemos visto esto en otros países también, no solamente con asesinatos a presidentes, sino con políticos. Hace poco veíamos con dolor las cifras en México de los políticos asesinados en el marco de las últimas elecciones regionales y municipales que hubo en México, y casi 100 políticos asesinados. Es decir, es algo que no es nuevo en América Latina, pero claro que asesinándose a un presidente claramente es algo que nos llama mucho la atención y que debe prendernos las alarmas, en el sentido de ver cómo hacemos para que se fortalezcan las instituciones en América Latina y la gente, la ciudadanía, consiga en las instituciones una salida a las crisis que se plantean. Fíjese, usted habla del tema de los asesinatos en México. En Colombia también pues han venido registrándose asesinatos a líderes políticos, líderes sociales, activistas. Si vamos en el caso de Chile también, pues las protestas sociales han presentado en los últimos 2 años un crecimiento vertiginoso. Por ejemplo, en el caso de Haití, solo en junio habían registrado 150 asesinatos y 200 secuestros, que son cifras que quizá pues van pasando desapercibidas, o que se va acostumbrando a que un hecho tan lamentable sea la normalidad. Y bueno, ahora se desencadena en este episodio que obviamente pone nuevamente los ojos de la prensa internacional en este país. Sí, ya teníamos unos meses muy pendientes de lo que sucedía en Haití. Inclusive el presidente ya había anunciado pues que habían planes para asesinar. Lo que pasa es que una nosotros, empresa eléctrica. Sí, lo que pasa es que nosotros en América Latina estamos tan acostumbrados a que los presidentes dicen que están preparando, que hay planes para matar, los magnicidios, etcétera, que a veces uno no lo toma en serio. Pero fíjese que en el caso de Haití es una realidad, lamentable realidad, por cierto. Un país que venía ya en una crisis política producto de las elecciones que se dieron en el año 2015, que fueron anuladas porque se consideraba que había habido fraude, y se hicieron un año después, en el 2016. Entonces la oposición consideraba que el periodo, que dura 5 años, debía terminar en el año de 2021, y el presidente, el oficialismo, consideraba que su periodo concluía en el 2022, y a partir de ahí, en febrero, que era cuando para la oposición vencía el plazo, la vigencia pues del periodo presidencial, empezó un recrudecimiento terrible de la crisis que ya venía efectivamente desde el 2019 por los problemas económicos, por algunas, bueno, lógicamente, como en todos los países, pues políticas que no han sido cumplidas por parte de la administración, y que pues se recrudeció inclusive una situación particular porque hubo un juez que, con el apoyo de la oposición, se juramentó en febrero del 2021 de este año
como presidente de Haití porque consideraba que el periodo había terminado. Sí. Pero bueno, es parte pues de lo que ya venía sucediendo. El jefe del Estado, el presidente Moïse, había hecho todo lo posible por mantenerse y bueno, lamentablemente este fin tan terrible, escandaloso y que le hace mucho daño a la democracia porque es un precedente terrible que se abre en un país además con una violencia enorme, con un debilitamiento de las instituciones estructural y que pues es un riesgo pues de cara a los gobiernos pues que vengan. Dicho sea de paso, el presidente de Haití asesinado en su gobierno tuvo 6 primeros ministros buscando un poco la estabilidad política de su gobierno y pues se mantuvo en el poder, pero no logró estabilizar la situación política y solventar las demandas que en el orden político, social, económico estaba haciendo la población. Julio, has mencionado un tema importante, que en Latinoamérica tal vez nos hemos acostumbrado a escuchar planes de magnicidio, lo cual es un hecho que obviamente atenta a la democracia en América Latina. ¿Hacia dónde va la democracia hoy por hoy en nuestro continente? Hemos visto pues denuncias del presidente de Colombia recientemente, un atentado hacia su helicóptero, denuncias del presidente de Venezuela se han presentado en distintas ocasiones. Digamos, en Bolivia, el presidente electo, pues también hace poco se dio a conocer unos audios donde uno de los integrantes del gobierno de Yanine Áñez pretendía además realizar un golpe. Entonces, hemos venido en los últimos años escuchando temas como golpe de Estado, crisis política, protesta social y cada vez se agudizan más en nuestra América Latina. Desafortunadamente, América Latina no ha logrado consolidarse en términos institucionales, en términos de estándares aceptables de regímenes democráticos. Ha habido, sí, avances significativos que en los últimos años parecieran registrar un retroceso. Yo creo que América Latina, lo decía colega venezolano Mariano de Alba en un foro que por cierto tuvimos hace unas semanas sobre el tema de América Latina y él decía algo muy crudo, pero es la realidad. América Latina está a la deriva, no sabemos hacia dónde vamos. La política, cuando usted revisa la situación política de la gran mayoría de los países de América Latina, es como dicen en el sur un quilombo en todos lados. Hay problemas de toda naturaleza y lo que se evidencia en términos generales es un gran debilitamiento en el orden institucional. No hay una convivencia pacífica en casi ninguno de los países de la región en cuanto al estamento político. Hay dificultad enorme por el entendimiento entre los factores políticos y eso muchas veces es caldo de cultivo para que la población, y muchas veces aupado por los propios políticos, un poco lo que ha pasado en Colombia, un poco lo que ha pasado también en Chile, la población se siente muchas veces a la deriva y algunos políticos aprovechan eso para generar violencia, para tratar de desestabilizar. Pareciera que estamos perdiendo la cultura de respetar la vigencia de los periodos democráticos y pareciera que quisiéramos resolverlo todo a palos. Hay un libro bien interesante de Elías Pino que me viene ahora a la cabeza que se llama Independencia a palos. Bueno, pareciera que en América Latina tenemos política a palos en todos lados. No queremos ceñirnos a las normas democráticas, no queremos ceñirnos a un régimen de convivencia pacífica, de entendimiento, que al final la política es el arte de la conversación, de la negociación, de la búsqueda de soluciones consensuadas, donde todos se vean representados. Pero cuando tienes países donde la polarización es tan enorme y donde los políticos, en lugar de buscar que la población se acerque, por el contrario lo que hacen es mostrar posturas antagónicas que al final del día no favorecen a nadie, eso es parte del problema que tenemos. La democracia en América Latina está en riesgo precisamente por eso, porque no tenemos instituciones fuertes y los países donde las instituciones son más fuertes está en una situación convulsa en este momento. Colombia, Chile, muy particularmente. ¿Qué decir de Perú? Donde al día de hoy muchos ni siquiera tienen certeza de qué va a pasar. El 28 de julio debe producirse el cambio de mando presidencial y todavía estamos a la expectativa de qué es lo que puede pasar. Entonces, bueno, eso es algo que preocupa enormemente y que tiene que ser asumido con responsabilidad por parte del estamento político, pero también por parte de la ciudadanía. En América Latina necesitamos ciudadanías mucho más responsables, necesitamos sociedades más organizadas que busquen exigir al estamento político que se pongan del lado de la decencia, que se pongan del lado de la responsabilidad, que dejemos a un lado los discursos violentos, que dejemos a un lado las estrategias tendentes a resolver las cosas
de formas violentas. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá. Y por supuesto el gran fenómeno de la corrupción que debilita mucho a las instituciones y que hace a la además credibilidad de los políticos por parte de la población, que además está desencantada. Hablas del rol protagónico de la población, pero la población está apática al tema de la política. ¿Por qué no? Porque ha perdido la confianza en los políticos, en los partidos políticos, y es lamentable, es peligroso cuando la población pierde la confianza en sus instituciones, cuando pierde la confianza en el sistema de partidos. Nos pasó en Venezuela y fue el inicio de estos largos años de dificultades, y está pasando en muchos otros países. Entonces, eso es parte de lo que hay que rescatar, la confianza de la población en los políticos, en el estamento político. Y, por supuesto, en las instituciones. Al final, las instituciones, al final quienes las rellenan son los políticos, a través de los parlamentos, a través de los ejecutivos. Son los que pues, colocan los titulares de los poderes públicos, son los que al final la gente ve y en quienes confía. Y eso también entra en el marco de la justicia. En América Latina tenemos un gran problema, y lo vemos también en Venezuela: la gente no confía en el sistema de justicia, no confía, no siente que tenga seguridad jurídica, y eso es parte del problema, porque al final la gente busca resolver sus problemas por sus propias manos, y eso es un gran problema. Claro, y uno pensaría que quizás estos tiempos de pandemia pues crearían conciencia, ayudarían a que la política sea esa herramienta para consensuar y para buscar soluciones, pero no ha sido así. Esto vamos a estar hablando a Latinoamérica. El día de ayer un magnicidio en Haití que conmociona al mundo. Hablabas en el corte anterior de cómo en Haití venía creciendo la delincuencia organizada, es un problema de largos años. Hoy por hoy preocupa mucho en nuestro continente el crecimiento pues, de las bandas delictivas. Nuestro país no escapa a ello, y quisiera pedirte un comentario respecto a lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. La noche de ayer es noticia hoy a través de las redes sociales la violencia que se ha desatado entre bandas delictivas, los enfrentamientos entre bandas delictivas y los cuerpos de seguridad del Estado, que lamentablemente, Julio, han cobrado la vida de civiles, y hasta los momentos no tenemos una información oficial respecto a lo acontecido anoche. Parroquias del Paraíso quedaron sin luz, el Valle, distintos sectores del oeste de Caracas afectados por bandas delictivas. ¿Hacia dónde vamos acá también con este tema de la delincuencia, de las bandas delictivas? Bueno, son los poderes fácticos que se han ido estableciendo, desafortunadamente, y debo decirlo, con la anuencia un poco del gobierno, a quien ya se le salió de las manos. Es decir, tenemos mucho tiempo, hay partes muy importantes de la población que han venido advirtiendo durante años el riesgo enorme que representa permitir una población armada. Cuando se permite que la población esté armada, desde ese momento se abre una compuerta que no sabemos cuándo se puede cerrar. Entonces, eso es parte de lo que ha venido pasando. Entonces, tenemos hoy en día pues, estos grupos que están en la cota 905 y en algunas poblaciones, sobre todo en la ciudad capital, donde básicamente es tierra de nadie. Y sobre todo lo que tú mencionas, que es lo más triste, en el medio una población que el gran error que ha cometido es vivir allí, que de repente tiene toda la vida viviendo allí. Hay una situación ahora irregular, terrible por demás, y que pues, no saben cuál puede ser el destino de su vida en medio de esas balaceras y de esas situaciones que se presentan, repito, que es la consecuencia, en definitiva, de políticas erradas por parte del Estado, pero también por una omisión. Yo no quisiera decir por acción, pero al menos por omisión por parte del Estado, que en su debido momento no puso coto, no puso límites a esa situación. Entonces, yo creo que eso es parte del reto que hay por delante en Venezuela. Creo que la sociedad y el Estado deben reunirse en torno a buscar soluciones a esta situación, porque esto no puede ser algo que se mantenga en el tiempo. Porque entonces vamos a tener situaciones como las que ha pasado ya en muchos momentos de América Latina, y como lo que estamos viendo en Haití en este momento, que son situaciones que enlutan a un país entero. Es decir, son cuestiones que deben llamar poderosamente la atención, repito, deben prender alarmas. Porque esa no es la forma de solucionar los problemas. Y a mí me llama mucho la atención en el caso venezolano que sectores pues, del gobierno lo que están buscando es dialogar con estas bandas. No, hay que ver, sí, por supuesto, hay que ver, sobre todo porque están en unas zonas donde hay población civil, claro. Y por supuesto tampoco el Estado puede ir a caer a plomo allá, porque también va a morir mucha gente civil. Pero en definitiva yo creo que la solución no puede ser llamar al diálogo
diálogo y decir vamos a sentarnos. No, tiene que haber respuesta adecuada. Estamos hablando de un vandalismo extremo y eso tiene que ser respondido por parte del Estado de forma inteligente, proporcional, por supuesto, siguiendo los límites en cuanto a derechos humanos, que por supuesto existen, pero tiene que haber una respuesta. Mientras sigamos sin una respuesta adecuada a esta situación, pues esas bandas van a seguir haciendo de las suyas y la población es la que va a seguir sufriendo. Entonces, eso es algo bien lamentable y sobre todo es una deuda importante que tiene el Estado venezolano, no solo este gobierno, sino los anteriores también, en cuanto a la formación. Es decir, ¿con qué se combate esto? ¿Con qué se previene esto? Con educación, con políticas públicas que mantengan a la población joven ocupada, formándose, haciendo deporte, cultura. Sí, pero ¿hasta dónde eso es solamente un discurso y no se materializa? Yo creo que ya quizás es tarde para hablar de zonas de paz. No, hay que ver cómo enfrentamos la violencia que está planteada y cómo empezamos, sí, a prevenir con la población menor que está formándose y que lo que está viendo es esa violencia, que lo que tiene que ver realmente es educación, que lo que tiene que ver es cultura, que lo que tiene que ver es deporte y lo que está viendo es una situación de violencia permanente. Y que incluso cuando los periodistas de sucesos compartían las fotografías en la red social Twitter de los miembros de las bandas, veíamos rostros de niños, gente muy joven, lamentablemente. Julio, te invito ahora a revisar las preguntas que está haciendo nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Seir Contreras está listo para leerlas. Sí, buenos días a nuestro invitado, buenos días también a la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Globovisión. Mucha atención e información de último minuto publicada por el periodista Román Camacho. Dice que desde las 5 de la mañana se reportan disparos desde la cota 905. Evite transitar por los túneles del cementerio, túneles del Paraíso y zonas aledañas. Y no solo el periodista, algunos usuarios de redes sociales también están reportando precisamente la situación que se viene presentando en los alrededores de la cota 905 en la ciudad capital de Caracas. Vamos a comenzar con comentarios de la audiencia. El Gran Águila pregunta, o dice, buenos días, la desigualdad social cada vez acentuada en los países latinoamericanos es lo que viene generando esta violencia social. Las instituciones formales no se parecen a sus pueblos y eso va generando demandas crecientes de cambios de modelos económicos y políticos. Su reflexión, por favor. Sí, efectivamente hay una gran desigualdad, o sea, la desigualdad se ha profundizado en América Latina, ya viene siendo desde siempre un continente muy desigual, pero desafortunadamente esto ha ido creciendo y sobre todo cuando la población ve que el estamento político, quienes forman parte pues, del sistema de partidos están mucho mejor en el orden económico que ellos y eso hace un gran daño a la democracia, a la institucionalidad y debilita la confianza que tiene la población en los actores políticos e institucionales. Dos comentarios similares, Rafael Díaz Hernández y Alfonso Ismael. Dice, buenos días, el señor invitado tiene razón cuando dice que el gobierno se le salió de las manos la situación de las bandas delictivas del país. Mientras Alfonso dice, buen día, el gobierno hace años entrenó y armó las barriadas para usarlos en contra de los opositores y hoy día no los puede controlar. Es parte de la reflexión que hacíamos recientemente. Se advirtió durante muchos años, sectores importantes del país durante muchos años advirtieron el peligro que representaba armar a la población y desafortunadamente para el país, no solo para el gobierno, sino para el país, el gobierno ha perdido, se le ha salido de las manos esta situación y ojalá realmente pueda muy pronto resolverla. Repito, no solamente porque es vergonzoso y es lamentable que en nuestro país tengamos una situación de esta naturaleza, sino porque además hay un saldo humano irreparable que gracias a esta situación tenemos. Otro comentario, José Prieto, Gregorio. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo puede llegar la justicia cuando la impunidad y la corrupción se han encarnado, quiero decir, en todos los sistemas judiciales del país, cuando podemos ver que los delincuentes hacen lo que quieren y están armados más que los mismos militares? ¿Qué se puede hacer? Bueno, es lo que conversábamos también hace unos minutos con respecto a que la gente no siente seguridad jurídica, no siente confianza en su sistema de justicia. Hace unas semanas hablé justamente en este mismo espacio sobre la reforma que ha sido anunciada del Poder Judicial y ojalá eso no quede en palabras, pero ojalá también se haga de forma objetiva, consultando pues a los sectores más amplios del país. Es un tema de Estado esta reforma judicial que se ha anunciado y ojalá no quede en palabras y ojalá tampoco sea para que el sistema judicial termine peor de como está.
y eso es importante, pues, que sea discutido sobre todo con las academias, con las universidades, con todos los gremios de abogados, sobre todo, que son los que manejan de forma profesional este tema. Ojalá, y valga la cuña, esto no quede acá. Y a mí me preocupa enormemente quienes presiden esta comisión, porque creo que no tienen las credenciales para algo de tanta importancia. Pero en todo caso, sigamos presumiendo la buena fe de quienes lo han propuesto y pensemos que esto va a ser en beneficio del país. Juan Ojeda dice, ¿cómo se explica que 6 mercenarios o malandros, como lo quieran llamar, con lo que dice el invitado, cómo hicieron para que entraran en su residencia tan fácil y por qué no hablan lo que está pasando aquí con las bandas? Miren lo que pasó ayer. Tenemos todo el programa desde que comenzamos tocando este tema de la Cota 905 para información del país de manera responsable y además la situación a la cual pregunta el usuario se refiere a lo ocurrido en Haití. ¿Cómo ingresaron estos mercenarios a la residencia del presidente? Mira, es una buena pregunta. Los primeros que deben hacerse es la seguridad del presidente de Haití, las instituciones haitianas que son las primeras que tienen que preguntarse cómo es posible que una banda de criminales haya podido ingresar en la residencia del presidente de la República y asesinarlo. Es decir, aquí caben dos suposiciones. O la seguridad del presidente de Haití no es muy buena, o las bandas definitivamente están muy bien organizadas, están suficientemente armadas como para violar la seguridad presidencial y asesinar al jefe del Estado. Abogado Darío Lozada Ramírez escribe, buenos días, le pregunto al doctor invitado, ¿no le parece bien aprovechar la experiencia de Haití para mostrarle a la población que es preferible cumplir con lo establecido en el ordenamiento, ya que la violencia empleada contra el Estado daña la economía? Sí, la violencia daña institucionalmente al país y abre heridas, ahí está Colombia, abre heridas muy complicadas de cerrar. Colombia, luego de 50 años y luego de un proceso de paz, todavía no ha cerrado las hondas heridas que ha dejado la situación de violencia por la guerrilla. Eso es algo que lamentamos como latinoamericanos, que estamos viendo el recrudecimiento de situaciones de esta naturaleza, en una menor escala, pero en definitiva, pues, a ver, se trata del asesinato, en el caso de Haití, del presidente de ese país, y es algo que, repito, como lo he dicho varias veces durante el programa, debe abrirnos los ojos y debe ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos en que estas situaciones no se vayan a presentar en nuestro país. Que en el nuestro desafortunadamente se está presentando, lo hemos mencionado también con el tema de la Cota 905, pero que esto que ya está trayendo un saldo irreparable en términos humanos en algunas localidades, particularmente la ciudad capital, no tengamos que llegar a que esto le suceda a una persona reconocida, a un dignatario, a alguna persona importante del Estado, que eso que no tengamos que llegar hasta ahí, caramba, para que se levanten las alarmas. Bien, hemos venido revisando la situación en países de América Latina y del Caribe, ¿no? En el caso de Haití, nación caribeña. Uno se pregunta, ¿dónde están las instituciones de América Latina y del Caribe, como por ejemplo la CELAC, la OEA? ¿Cuál ha sido la respuesta que se le ha dado a un hecho tan grave como este? Bueno, desafortunadamente este tipo de organizaciones tienen una capacidad muy limitada en este orden. Pueden hacer pronunciamientos, que es a lo que estamos acostumbrados, pueden hacer llamamientos, que son muy importantes, tienen un poder simbólico, pero en lo material no tienen mayor relevancia. Esto se puede resolver única y exclusivamente con políticas públicas, con la respuesta adecuada del Estado, con responsabilidad por parte del estamento político. Es decir, en este momento todo el estamento político tiene que reunirse, al menos en el caso venezolano, para rechazar la situación que está presentándose en el orden de la violencia en nuestro país, para evitar que se manche de sangre nuestro país aún más con esta situación. Bueno, al gobierno se le fue de las manos el tema de la violencia y tenemos constituidos poderes fácticos, porque esos son armados además en algunas poblaciones de Caracas. Yo creo que el país entero debe reunirse en torno a una respuesta a eso, no solamente el gobierno, sino todos los sectores políticos, la sociedad, y trabajar pues precisamente en pro de una solución a una situación que está enlutando a los venezolanos y que, repito, no tenemos que esperar a que sea un alto funcionario, Dios no lo quiera, no tenemos que esperar a que sea una persona reconocida la que
que entre en estas cifras rojas para que tomemos acciones. Tiene que ser ya, tiene que ser inmediato para evitar, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Claro. Estamos viviendo y viendo situaciones complejas en América Latina, estamos viendo un desbordamiento de la violencia y eso tenemos que evitarlo en nuestro país. Ahora, por ejemplo, hace unos años atrás, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, como una organización de integración latinoamericana, agrupaba a distintos mandatarios de la región, de países latinoamericanos y del Caribe, como en el caso de Haití, para tomar medidas, concertar e ir adelante con políticas mancomunadas a reforzar temas como la seguridad y la paz en nuestra región. ¿Qué ha venido ocurriendo? Porque a pesar de tener diferencias ideológicas, los presidentes de todo el continente pues se agrupaban y, digamos, tenían este tipo de conversaciones y uno esperaba, como te mencionaba, que en medio de la pandemia este tipo de organizaciones volvieran a concertar, pero no ha sido el caso. Es que el gran problema de las organizaciones multilaterales en América Latina ha sido que han sido intentos de integración estrictamente política. Es decir, no ha habido efectivamente una intención de resolver este tipo de asuntos que son de común interés y de común preocupación para toda la región, sino que se han centrado en la agenda política. Y eso es un problema terrible que tiene la región y la integración. Es la razón por la cual ha fracasado la integración en nuestra región latinoamericana. Porque desafortunadamente la inestabilidad política en cada uno de los países también ha generado que se ponga como prioridad resolver situaciones domésticas y que no se le haya dado el debido interés a una salida, a resoluciones mancomunadas en el orden latinoamericano. Ese es el fracaso de la integración y por eso es que en el orden económico, en el orden social, también en el tema de la seguridad y en el combate a la violencia, no ha habido una respuesta común por parte de los estados de América Latina y el Caribe, porque lamentablemente hemos ido hacia la política exterior de América Latina ha versado más sobre temas políticos que sobre temas de interés común en el orden económico, social y de la seguridad que es tan importante en nuestra región latinoamericana. Bien, ya para finalizar, ¿cuáles serían las acciones que deberían tomar los gobiernos de América Latina y del Caribe para prevenir que la violencia siga tomando auge? Es complicado porque no hay, o sea, al final del día cada uno de los países tiene que tomar, por supuesto, situaciones domésticas para poner en orden la situación, la casa, lógicamente, que casi todas las casas están incendiándose en este momento en América Latina, lo que es muy doloroso. Eso es lo primero, además con una coyuntura complicada por el COVID, una situación de inestabilidad generalizada de las instituciones. Entonces creo que primero deben poner orden en casa, debe haber domésticamente una resolución a cada uno de estos temas y fundamentalmente ver de qué forma se reintegra la región, de qué manera fortalecemos las instituciones o los organismos multilaterales de la región y empezamos sí a trabajar en pro precisamente de una región más segura, en pro de una región además más productiva inclusive en términos económicos, que tiene la capacidad de hacerlo, pero nuestros países usualmente lo que están es esperando que los grandes, que Estados Unidos, que Europa, que China, nos den las migajas. Y eso también es parte fundamental del problema que tenemos, que no nos hemos creído efectivamente en capacidad de lograr los grandes cambios que nuestra región necesita mancomunadamente. Esta es una región que lo tiene todo, pero estamos siempre a la expectativa de que los grandes solventen nuestros problemas. Y lo hemos visto mucho con la pandemia. Los países están a la espera de que China, de que Rusia, de que Estados Unidos manden las vacunas y no tenemos nosotros, y manden ayuda económica y no tenemos nosotros, pareciera, cómo solventarlo. Entonces, eso es algo que es una deuda enorme que tienen los regímenes pues, de América Latina con el continente. Y en el caso de esta nación caribeña, hoy por hoy sigue colonizada. ¿Hay participación de los cascos azules de la ONU, por ejemplo, en este país? Digamos, ¿cuál es la situación en estos términos en cuanto a lo que espera Haití? Porque también es un país que ha estado esperando soluciones de afuera, ¿no? Hablando en estos términos. Sí, porque tiene una situación muy particular. Es un país donde el Estado también ha perdido control de muchas cosas y ese es el saldo lamentable, esa es la razón por la cual tenemos el saldo lamentable del asesinato del presidente. Es un país que también ha dependido muchísimo de otros países, es decir,
y desafortunadamente pues no ha logrado convertirse efectivamente en una república viable. Y ojalá que de esta situación se puedan levantar y que de esta situación puedan sacar cosas buenas. Haití ha pasado desastres naturales, ha pasado desastre económico, ha pasado crisis política, ha pasado una serie de situaciones que son lamentables y que han derivado en lo último pues en este asesinato al presidente de la República. Y ojalá de verdad que puedan encontrar, sí, con ayuda internacional, porque solos no van a poder salir de esta coyuntura y avanzar hacia un futuro mejor. Muchas gracias, Giulio Cellini, abogado, director de Law Consultancy, por estar con nosotros para evaluar todo lo que ha venido aconteciendo en esta nación caribeña, Haití, así como también el tema de la democracia en nuestra región de América Latina y del Caribe. Al regreso, más información, más análisis, no se aparte.